y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados. Yo entré por Piedras Negras el día 20. Me llevaron el 26 para Houston, por un centro de detención. Eran como 3 guaguas de personas. En la guagua me dieron 23 personas. Y a los 2 o 3 días empezaron a llamar gente del cuarto para hacerlo de entrevista en miedo creíble. El oficial solo tiene que determinar que, tomando en cuenta los hechos que usted está explicando, existe una posibilidad de que usted sí gane el caso. El propósito en hacer este cambio a las entrevistas de miedo creíble es que los oficiales sean más rápidos y más eficientes en determinar si la persona tiene los requisitos mínimos para presentar un asilo político. Nos preguntaron, primero fue la información personal de uno, que si era casado, que quién tenía aquí en los Estados Unidos, que por qué habían salido de Cuba. Muchas personas dijeron que era por la situación económica. Después se fue, como los 2 o 3 días, fueron unas personas, abogados del mismo de Houston, diciendo que por la situación económica, que eso no era un miedo creíble. Por lo general, si una persona tuvo una residencia en un tercer país, no puede hacer asilo político aquí en los Estados Unidos. La ley considera que ya usted recibió un estatus de protección en un tercer país y por lo tanto no necesita un estatus de protección aquí en los Estados Unidos. Siempre el miedo creíble tiene las mismas bases del asilo político. Tienes 5 bases. Bueno, del asilo en general, discúlpame. Okay. Tú puedes ser perseguido por tu opinión política, por tu raza, por tu nacionalidad, por tu sexo o por pertenecer a un grupo social particular. Ahora, en este miedo creíble tú tienes que demostrar que tú tuviste miedo y que tú has sido perseguido en base a esas 5 categorías que acabo de decir. ¿Y qué pudiera pasarte a ti si viajas otra vez al país, si eres retornado al país? ¿Cuáles son las consecuencias de tu retorno? ¿Cómo vas a sufrir esta persecución basada en estas 5 categorías una vez que vuelvas al país? Es lo más importante, demostrar qué pasó y qué pasaría. A mí me preguntaron mi información personal, quién vivía aquí en Estados Unidos, para qué sé quién yo venía, que por qué había salido de Cuba, que si en Cuba era maltratado por mi religión, por mi raza, y que si el régimen me maltrataba. Es importante saber, cuando tú vas a entrar a los Estados Unidos por frontera, estás pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Tienes que por lo menos tener una historia de persecución que tú puedas articular con pocas pruebas, porque nada más que el testimonio tuyo,
pero tienes que tener la habilidad de poder articular ese miedo creíble. Y si no lo puedes hacer, corre un riesgo enorme de continuar en detención y ser devuelto a Cuba una vez que hemos regresado al acuerdo antiguo del 2017. Y si entraron 29,000 cubanos y si 12 pobres infelices tuvieron la mala suerte de haber tenido una entrevista de miedo creíble y la mala suerte de haber fallado, es un número insignificante para la inmigración americana. Es una situación horrible, es devastadora para los 12 cubanos. Porque pagaron entre 15,000 o 20,000 dólares para llegar aquí a los Estados Unidos. Después que a lo mejor lo vendieron todo en Cuba, la familia gastó 20,000 dólares, llegaron aquí y lo pierden todo porque son devueltos a Cuba. Entiendo lo devastadora que es eso, pero el impacto que va a tener con cubanos en frontera es cero, cero. Yo lo que estoy pidiendo es una segunda oportunidad, que por lo menos lo saquen bajo supervisión. Yo no tengo dinero para un abogado, como todos los que están detenidos ahí necesitan, aunque sea que lo saquen bajo supervisión. Ellos llegaron con un sueño, que el sueño se tronchó. No sé, estamos muy mal todas las familias por esos detenidos que cogieron al azar. Utilice esta página para ubicar un detenido que se encuentra bajo la custodia de ICE. ¿Qué usted tiene que hacer? Le da un poco hacia abajo y le va a salir la búsqueda por información biográfica. Al hacer la búsqueda por nombre se requieren los nombres y apellidos del detenido y deben coincidir exactamente. Es decir, esta persona que no pasa el creíble no puede llegar a pedir asilo, no puede llegar delante de un juez y por tanto cuando tú quieras hacer algún tipo de moción no puedes dirigirte a la corte, que en este caso la corte también es una corte que pertenece al Departamento de Justicia, valga decirlo, es decir, es parte de lo que es la estructura del gobierno, no es una corte como las cortes normales que uno está acostumbrado. No es menos cierto que muchas veces son muy arbitrarias estas entrevistas, porque estas entrevistas se hacen sin presencia de abogados, se hacen por teléfono. La persona en una cabina telefónica con un traductor. Estas personas no hablan los dos idiomas. Los cubanos además tienen un problema que asumen que todo el mundo sabe el problema que tienen en Cuba y no lo explican correctamente y no hablan detalladamente. Entonces el traductor traduce palabras cortadas de lo que dicen los cubanos y lo que queda en el registro es cosas que son incoherentes, que el oficial de deportación toma en ventaja y acaba negando el temor creíble porque no entiende qué es lo que está pasando con ese cubano.